Construcción de un instrumento de medición, por Guadalupe Noriega y Damaris Tirado. Requisitos que debe cumplir un instrumento de medición son confiabilidad, validez, y en estos entran validez de criterio, validez de contenido, validez de constructo y constructo o construcción. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante. Proceso para la construcción de un instrumento de medición. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. En esta fase se debe reevaluar las variables de la investigación, en la que se debe especificar los datos recabados, las personas, el momento y el tipo de datos que se requiere obtener. Fase 2. La revisión. Esta fase va enfocada en la literatura. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. En esta fase se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. De igual manera se deben establecer los indicadores de cada dimensión. Fase 4. Toma de decisiones clave. En esta se toman 3 decisiones importantes. La 1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Punto 2. Si se tomará un instrumento nuevo, se debe describir qué tipo y cuál es su formato. Punto 3. Determinar el contexto de administración. Fase 5. Construcción del instrumento. Esta etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. Fase 6. Prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación. En esta fase se debe de implicar la revisión del instrumento o del sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios para así llegar a la versión definitiva. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Consiste en preparar y enseñar a las personas que tendrán que aplicar y modificar las respuestas del instrumento. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es conseguir los instrumentos necesarios para aplicarlo. En la fase 10 es la administración del instrumento. Fase 11. Preparación de los datos para el análisis, que en esta consiste en codificar, limpiarlos, insertarlos en una base de datos. El cuestionario es el instrumento más común para recolectar información. Consiste en preguntas tanto abiertas como cerradas. Tipos de preguntas. Preguntas cerradas. Son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y son más fáciles de codificar y de analizar. Un ejemplo sería: ¿usted estudia actualmente? ¿Sí o no? Preguntas abiertas. No delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Un ejemplo sería: ¿por qué asiste a psicoterapia? Conviene usar preguntas cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar. Completarlas requiere menor tiempo y se favorecen las comparaciones entre las respuestas. En cambio, las preguntas abiertas proporcionan mucha más información que esta requiere mayor tiempo. Observación. La observación juega un papel muy importante en toda investigación, ya que proporciona un elemento fundamental: hechos. Existen dos tipos de observación: la observación científica y la observación no científica. La observación científica consta de observar un objetivo claro, definido y preciso. El observador debe de saber qué desea observar y para qué desea hacerlo. Y en la observación no científica
Se observa sin alguna intención, sin ningún objetivo definido, por lo tanto, no debe de tener una preparación previa. Pasos claves de la observación. Determinar el objetivo, situación que se desea observar. Determinar los objetivos de la observación. Determinar la forma que se va a registrar los datos. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos. Analizar e interpretar. Elaborar conclusiones. Y por último, elaborar el informe de la observación. Observación directa e indirecta. La observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que desea investigar. Y la observación indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por alguna otra persona. La observación participante y no participante. En la primera es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin tomar en cuenta al grupo social o fenómeno investigado. Por otra parte, la observación participante es donde el investigador incluye al grupo, hecho, fenómeno para conseguir la información, llamándolo así desde adentro. Todo lo contrario a la no participante. Escalamiento de Likert. Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. A pesar de que fue desarrollado en 1932, este enfoque sigue vigente y bastante popularizado. ¿Cómo se construye una escala Likert? Generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud. Forma de obtener las puntuaciones de las escalas Likert es en base sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Podemos concluir que un instrumento de medición es aquel que utiliza un investigador para registrar información sobre una variable. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador desea.